Nuestra idea occidental de la virginidad suele concebirse como una especie de precinto que acompaña al individuo hasta su primera experiencia sexual. Se la entiende como una condición interna que permanece intacta o se pierde, casi al margen de la voluntad propia o de las circunstancias externas, como si se tratara de una ley biológica inmutable. Aunque hoy se reconoce que la virginidad es, en gran medida, un constructo social, hablar de ella implica referirse a un adjetivo capaz de describir, modelar e incluso juzgar a quien lo porta. El concepto, por fútil que pueda parecer, está cargado de una densidad histórica y simbólica que continúa resonando en nuestra cultura. En la mitología griega, la partenía, o mejor conocida como la virginidad, era mucho más que una condición física, constituía un símbolo de autonomía y poder. Diosas como Artemisa, Atenea y Hestia encarnaban la virginidad eterna como expresión de independencia frente al matrimonio y la subordinación masculina. En este plano simbólico, la virginidad era una cualidad excepcional, incluso soberana. Figuras como Hera o Afrodita podían renovarla ritualmente, lo que revela que no se concebía como un estado irreversible, sino como una dimensión vinculada al orden divino. La historiadora Julia Sisa ha señalado que la iconografía de la Pitia, sacerdotisa de Apolo, lejos de representar una virginidad desexualizada, muestra una figura cuya experiencia religiosa está atravesada por una simbólica erótica. Sentada sobre la grieta de Delfos, desde donde emergían los vapores que inducían el trance, la Pitia recibía al dios a través de su cuerpo. No se trata de una virginidad entendida como ausencia de sexualidad, sino como sexualidad transformada en relación exclusiva con lo divino. A diferencia de la Virgen cristiana, la partenía griega no se oponía radicalmente al erotismo, era más bien su contraparte simbólica. Sin embargo, en el plano social y jurídico, la virginidad femenina tenía una función mucho más pragmática. Desde la antropología del parentesco se sostiene que en el núcleo familiar existen tres relaciones fundamentales compartidas entre los primates: la paternidad, la maternidad y la hermandad. Mientras que la maternidad es visible y verificable a través del parto, la paternidad ha sido históricamente más incierta. Esta simetría biológica se tradujo en múltiples culturas en mecanismos de control sobre la sexualidad femenina. Autores como Lauren Barry sostienen incluso que para los griegos el vínculo matrimonial era independiente del vínculo de filiación como un método de reconocimiento de la legitimidad del segundo. Así, en la mujer descansaba el vínculo legítimo del padre y sus progenitores, y cualquier conducta licenciosa de ésta ponía en duda la prole y honor del varón. Un ejemplo elocuente se encuentra en los discursos de Lisias, quien defendió a un hombre que asesinó al supuesto amante de su esposa. La acusación no se centraba únicamente en la traición conyugal, sino en la ofensa contra la casa, los hijos y el honor masculino. La sexualidad femenina era, por tanto, un asunto público antes que privado. Dicho esto, los griegos concedían gran importancia al proceso de fecundación y debatieron ampliamente sobre el papel que correspondía a cada sexo en la generación de la vida. Por un lado, algunos autores defendían una participación compartida. En el corpus hipocrático, así como en pensadores como Empédocles y Galeno, encontramos la teoría de la doble semilla. Según esta teoría, tanto el hombre como la mujer aportarían un principio generativo propio, cuya unión haría posible la concepción. No obstante, esta colaboración no implica igualdad, pues Galeno considera la semilla masculina más perfecta y determinante que el de la mujer. Por otro lado, existía una corriente que atribuía al varón el verdadero principio vital, relegando a la mujer a un papel pasivo como receptáculo. Platón, al reflexionar sobre el origen y la naturaleza, describía el vientre materno como un molde que recibe y da forma a la sustancia paterna. Mientras tanto, su alumno Aristóteles sostuvo que el semen masculino contenía el principio anímico de la vida, o sea, el alma en potencia, mientras que la mujer aportaba únicamente la materia a través de la sangre menstrual en una relación comparable a la del alfarero y el barro. Esta idea aparece también en la tragedia Las Euménides de Esquilo, donde se afirma que la madre no engendra propiamente al hijo, sino que custodia el embrión sembrado por el padre. No sorprende entonces que la antropóloga Nicole Loraux identificara en la cultura griega un deseo hesiódico, la fantasía masculina de reproducirse sin necesidad de la mujer. Filósofos como Aristóteles llegaron a definir a la mujer como un macho mutilado, es decir, como una versión incompleta o defectuosa del varón. En el ámbito médico, la mujer se describía como un animal imperfecto ligado a la inestabilidad y naturaleza salvaje. De esta forma, la única forma de domarla, como si de una bestia salvaje se tratase, era mediante la regulación propia del matrimonio.
Así, en una sociedad patrilineal como la griega, garantizar que una mujer llegara virgen al matrimonio aseguraba la legitimidad de la descendencia y la correcta transmisión de la herencia. Más que un ideal espiritual, la virginidad cumplía una función estructural. Era un mecanismo de control del parentesco y de preservación del linaje. El cuerpo femenino se convertía, de este modo, en un espacio de regulación social. Pero es necesario matizar que si bien tratados como el de Jenofonte enseñan un ideal de esposa controlada y recluida, los intentos de documentar arqueológicamente los célebres gineseos o de explicar la arquitectura doméstica exclusivamente en términos de segregación femenina han resultado poco concluyentes. La realidad social parece haber sido más compleja. De hecho, en las comedias de Aristófanes, que con frecuencia retratan escenas de la vida cotidiana, se observa que el varón estaba a menudo ausente del hogar, ocupado en la guerra, la política o el comercio, mientras que las mujeres desempeñaban diversos roles económicos y sociales, como campesinas, vendedoras o panaderas. En este contexto, es posible que actos como la infidelidad o la pérdida de la virginidad antes del matrimonio en mujeres no fuera algo inexistente, pero sí algo oculto por los propios varones. Este encubrimiento habría respondido a la necesidad de evitar el descrédito público, la pérdida de honor personal y familiar o la deslegitimación de la descendencia. Asimismo, silenciar la pérdida de la virginidad de una hija podría facilitar las negociaciones matrimoniales, pues hacer público que una hija ya no era virgen habría complicado considerablemente las posibilidades de concretar un matrimonio. Por otro lado, en la antigua religión romana, se ofrece un ejemplo paradigmático de la dimensión política de la virginidad a través de las vírgenes vestales, sacerdotisas consagradas a la diosa Vesta. Estas mujeres, elegidas antes de la pubertad, juraban 30 años de celibato y tenían la responsabilidad de mantener el fuego sagrado que simbolizaba la continuidad del Estado romano. Su castidad no era solo una virtud privada, sino una condición indispensable para la seguridad de la ciudad. La pérdida de virginidad implicaba el castigo extremo de ser enterradas vivas, reflejando la profunda conexión entre sexualidad femenina y estabilidad política. Continuando con la época helenística y posteriormente con el Imperio Romano, el matrimonio comenzó a transformarse. La decadencia de la polis y el surgimiento de estructuras imperiales modificaron el peso político del matrimonio como alianza familiar. Las mujeres adquirieron gradualmente mayor autonomía económica e intelectual y las autoridades comenzaron a intervenir más directamente en la regulación matrimonial. Paralelamente, el matrimonio adquirió un valor independiente que iba más allá de la filiación y el honor. Así surgió una moral de pareja fundada en la reciprocidad y fidelidad mutua. Tras la llegada del estoicismo, el neoplatonismo y la propia religión cristiana, ya no se hablaba exclusivamente de la partenia femenina, sino también de la masculina. Filósofos estoicos como Musonio Rufo promovieron la continencia masculina, ampliando la exigencia moral más allá del control femenino. Incluso el emperador Marco Aurelio elogió en sus meditaciones el haber demorado el ejercicio de su virilidad. En este sentido, a diferencia de la Grecia clásica, los médicos ya no consideraban la acumulación de fluidos femeninos y masculinos como dañina. Ahora la virginidad era considerada como un estado ideal del cuerpo. Se observa así una ampliación del ideal de continencia hacia los hombres, algo poco relevante en épocas anteriores. Con todo lo anterior, el contraste con la Grecia prehelenística es evidente. Para los clásicos, la virginidad no constituía una experiencia íntima y privada en el sentido moderno, sino una condición de carácter público exclusivo de la mujer, desprovisto del componente estrictamente personal y moral que hoy se le atribuye. La virtud de la partenía no residía tanto en la ausencia efectiva de relaciones sexuales, sino en la preservación de una reputación intacta ante la comunidad. Lo importante no era ser virgen, sino aparentarlo. En otras palabras, su dimensión era social antes que interior. Sin embargo, a partir del periodo helenístico, se advierte un desplazamiento significativo. La virginidad deja de entenderse principalmente como un estatus público exclusivo de la mujer y comienza a adquirir un matiz más privado, asociado progresivamente a una cualidad ética más individual que se extiende a la masculinidad. Ser virgen era ahora una convicción ética que cobraba valor por sí misma. Finalmente, con el cristianismo, la vigilancia ya no dependía de la comunidad, sino de un Dios omnisciente que conocía la interioridad del sujeto. Paradójicamente, los griegos nunca tuvieron forma alguna de comprobar la virginidad. Sin embargo, no fue hasta el siglo II después de Cristo que el médico Sorano, en su obra Ginecología, menciona una delgada membrana que envuelve a la vagina. Esta fina membrana de tejido elástico que rodea total o parcialmente la vagina se le conoce como himen y es a menudo asociada con una especie de virginidad médica.
Sin embargo, lo cierto es que esta membrana, al ser muy frágil, puede desgarrarse con casi cualquier actividad física como simplemente correr. Por ello, hablar de una virginidad comprobable en términos médicos resulta problemático. Surge entonces la pregunta, ¿debe considerarse pérdida de virginidad cualquier experiencia sexual como la masturbación, el sexo oral o incluso un beso o únicamente el coito vaginal? Esta definición, además de arbitraria, se vuelve especialmente conflictiva cuando se aplica a personas no heterosexuales. Dicho esto, marcar el inicio de nuestra vida sexual puede resultar en una tarea arbitraria y subjetiva, razón por la que seguir hablando de la virginidad en pleno siglo XXI puede sonar hasta ridículo. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario. La virginidad, más que una realidad física comprobable, ha funcionado como una verdad social e individual, una categoría que clasifica, otorga significado y distribuye prestigio o estigma. Ha servido para organizar sistemas de parentesco, sostener ideales religiosos, regular la moral pública y hoy en día modelar identidades personales. La fuerza de este concepto recae en su capacidad de afectar directamente a nuestra intimidad y a nuestro yo. Trasladándonos a tiempos más presentes, de forma paradójica, en las sociedades contemporáneas donde el sexo parece más visible que nunca, los datos muestran un aumento significativo de personas que llegan vírgenes a la adultez. En Japón, estudios del 2015 señalaron que el 11.9% de las mujeres de entre 30 y 34 años, así como el 12.7% de los hombres de la misma edad, nunca habían tenido una relación sexual con alguien de su sexo opuesto, y todo parece indicar que con la llegada de la generación Z las cifras van en aumento. En 2023, la cantidad de jóvenes adultos vírgenes en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico. Un estudio basado en datos de la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar encontró que la proporción de hombres vírgenes de entre 22 y 34 años aumentó del 4% en el periodo comprendido entre 2013 y 2015 al 10% entre 2022 y 2023. Por otro lado, en julio de 2023, Business Insider, en colaboración con YouGov, encuestó a más de 1.880 adultos estadounidenses de entre 18 y 95 años. Los resultados revelaron que más del 37% de los jóvenes encuestados, con edades de entre 18 y 26 años, nunca habían tenido relaciones sexuales en toda su vida. Ante estos datos surgieron diversas teorías. Una de ellas fue la propuesta por la doctora Sarah Hill, profesora de la Universidad Cristiana de Texas y especialista en salud femenina, quien sostuvo existía un desequilibrio de género en muchas universidades, donde hay más mujeres que hombres, lo que podría dificultar la formación de parejas heterosexuales. Sin embargo, en 1982 se estimaba que había más hombres que mujeres en las universidades, lo que también habría podido generar una brecha de género que afectara a las relaciones íntimas, pero tal fenómeno nunca se observó. Otra teoría se lo atribuye al hecho de que muchas personas alcanzaron la mayoría de edad durante la pandemia, un periodo en el que las oportunidades para socializar y formar relaciones íntimas se redujeron drásticamente. Sin embargo, la tendencia parece ser anterior al COVID-19. Antes de la pandemia, el interés de la generación Z por el sexo ya mostraba señales de declive. Así lo indica una encuesta realizada en 2019 por Australia Talks, en la que el 40% de los australianos de entre 18 y 24 años afirmaban ser vírgenes. Resulta también interesante ver cómo la generación Z prioriza el sexo de una forma distinta a otras generaciones. Solo el 5% de los encuestados por el Business Insider consideró al sexo como la parte más importante de una relación, mientras que el 14% afirmó que el sexo es poco o nada importante. Esto contrasta notablemente con los millennials, quienes el 10% consideraba el sexo como la parte más importante de una relación, mientras que solo el 8% lo consideraba nada o poco importante. Todo esto parece indicar que la generación Z, a diferencia de otras generaciones, tiene un interés mucho menor por el sexo. En este contexto, conceptos como la virginidad parecen volverse cada vez más arcaicos para algunos jóvenes, en parte debido a la mayor apertura hacia la diversidad sexual a la que esta generación ha estado expuesta. Sin embargo, reducir estos datos a una sola interpretación sería pecar de reduccionismo. Por ello, convendría contrastar esta aparente indiferencia sexual con los altos porcentajes de consumo de pornografía entre adolescentes y jóvenes, así como preguntarse cuánto de ese porcentaje de personas sin actividad sexual lo es por indiferencia o gusto, y cuánto por imposición. La sexóloga Silvia Carpallo advierte que los sentimientos de vergüenza y frustración que algunos adultos experimentan alrededor de los 30 por no haber tenido relaciones sexuales se deben en gran medida a la presión del entorno.
Según la autora, se ha establecido socialmente cuando debe de ser nuestro primer beso, nuestra primera pareja, cuando nos deberíamos de independizar, casarnos o tener hijos. Sin embargo, esto no siempre se cumple, lo que genera sentimientos de frustración. La presión social por dejar de ser virgen proviene de múltiples ámbitos. Amigos que hacen comentarios o bromas incómodas, familiares que insisten en saber cuándo tendrás pareja e incluso personas más lejanas, como compañeros de trabajo. Esta constante insistencia puede generar en quienes aún son vírgenes inseguridad y dudas sobre su capacidad para desenvolverse en la seducción, las relaciones afectivas y la sexualidad. Un estudio realizado en 2003 reveló que 1 de cada 3 chicos de entre 15 y 17 años afirmaba sentirse presionado para tener relaciones sexuales, muchas veces por sus propios amigos varones. Entre las adolescentes, en cambio, la presión parecía ser menor. Solo el 23% afirmó haber sentido ese tipo de coerción. Y aunque el estudio ya tiene algunos años, la experiencia subjetiva de muchos adolescentes parece indicar que las cosas no han cambiado demasiado. Tal y como lo expresa la feminista Jessica Valenti, valorar un concepto tan dudoso como la virginidad ha hecho que se coloque a la moralidad de la mujer entre sus piernas. Sin embargo, los prejuicios sociales que la virginidad lleva consigo no parecen ser una realidad exclusiva de la mujer. Un estudio encabezado por Jessie Ford, doctora en sociología en la Universidad de Nueva York, demostró que una buena cantidad de hombres dicen haber tenido relaciones poco o nada satisfactorias aceptadas más por compromiso que por deseo. Cuando se les cuestionaba, los encuestados no hablaban de impulsos biológicos incontrolables, ni tampoco de una seducción femenina irresistible. Hablaban simplemente de aprovechar la oportunidad, de cumplir con su rol masculino o de seguir una norma. Con esto en mente, muchos jóvenes, sobre todo varones, parecen experimentar una fuerte presión social por tener relaciones sexuales y, en caso de ser vírgenes, por perder la virginidad. Para muchos, esto no es más que otro síntoma de lo que algunos han llamado una crisis de la masculinidad. Esta presión social, sumada a la frustración afectiva y sexual, ha favorecido la aparición de narrativas como la de los incels o célibes involuntarios, un grupo conformado principalmente por hombres jóvenes que, ante las dificultades para establecer vínculos con mujeres y el consumo de contenido misógino en línea, entre otros factores, han derivado en comunidades que promueven discursos de odio. En algunos casos, estas dinámicas se han vinculado con episodios de violencia en distintas partes del mundo, lo que llevó al Servicio Secreto de los Estados Unidos a advertir en 2022 sobre el potencial riesgo asociado a este fenómeno. En definitiva, la virginidad hoy se encuentra en una paradoja cultural. Por un lado, muchos jóvenes se rehúsan a ser calificados por un adjetivo en muchos casos llamado reduccionista. De este modo, pierde parte de la centralidad moral y biográfica que tuvo en épocas pasadas. Por otro lado, el término sigue funcionando como un marcador simbólico de pertenencia o exclusión que en el peor de los casos genera frustración, depresión o discursos de odio. Ser virgen no es un asunto trivial. Una simple palabra puede operar como insulto para algunos o como elogio para otros. La presión por perderla o por conservarla demuestra que no se trata de un término vacío de significado, es más bien una experiencia íntima y un fenómeno atravesado por profundas normas culturales. No obstante, conviene ser cautelosos. Destituir por completo el valor moral asociado a la virginidad también puede afectar la identidad de quienes han construido parte de su sentido personal en torno a ella. Tal vez la clave no esté en desestimar el término, sino en comprenderlo con la seriedad que merece, sin reducirlo a un chiste y evitando que se tergiverse para alimentar discursos de odio, tanto aquellos que presentan la virginidad como una condición moral obligatoria, donde no ser virgen se interpreta como signo de degradación o falta de valores, así como aquellos que la convierten en motivo de burla o estigmatización, tratando la virginidad como un fracaso personal. En ambos casos, el concepto deja de referirse a una experiencia íntima para transformarse en un instrumento de juicio y exclusión social, distorsionando el sentido de una experiencia que, en última instancia, pertenece a cada individuo.